noches a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar, dependiendo del país, del sitio. Aquí desde Ecuador, desde la ciudad de Guayaquil, Andrés Rodríguez, su servidor, en el programa La Hora de los Emprendedores. Como ustedes pueden sintonizarnos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y por medio del Zoom, por medio de la tecnología, pues podemos agendar estas entrevistas importantes, ¿no? En las cuales contribuimos de alguna manera, se contribuye también a estos pequeños espacios, ¿no? Donde los invitados, de quienes realmente pues aprendemos de su interacción, experiencia, y como lo mencioné, lo mencionamos tras cámaras, el conocimiento no es un accidente, amigos. El conocimiento no es lo empírico, no solamente se aprende leyendo, ¿no? Se aprende desde la práctica, de la reflexión, de los errores también, ¿cierto? Entonces, pero hay que tener también una cierta sabiduría para poder abstraer y entender aquello que realmente sirve y separar de lo que realmente no nos va a sumar. La noche de hoy, amigos, 11 de julio de 2025, tenemos a nuestro invitado, una persona que ya ha estado anteriormente en la temporada 2024, ya nos acompañó. Tenemos el gusto de tenerlo nuevamente. Es Germán Guambo. Él es consultor, es docente, bueno, y nos vamos también él se va a encargar obviamente de darnos un poquito más detalles, ¿no? Germán, buenas noches, un gusto tenerte, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por tu invitación cordial. Gracias por esta oportunidad de expresarse. Ventanas que dan lugar a las expresiones, a la comunicación, son muy, muy de aplaudir. Así que te aplaudo, amigo. Te aplaudo, te felicito, te agradezco. Y debe haber mucha gente que esté esperando este tipo de programas, ¿ah? Así que gracias por ello. Soy un creo que se abrió algo, perdóname, que está aquí algo molestando. Ya, soy un curioso, ¿no? Soy un alumno, como te decía al principio también, soy un preguntador. Entonces no sé cómo calificarme. En la vida me ha tocado hacer tantas cosas, pero mi formación es de pastor, de misionero, así que tengo Somos formación almas inquietas, somos curiosos, ¿no? sí, soy un misionero de formación. Mi carrera es esa, ¿no? Mis estudios estuvieron centrados en teología. Viví en el exterior y tuve la bendición de aprender un poquito más de eso, cómo ayudar al ser humano desde esa perspectiva espiritual. Soy hijo de un profesor, así que aprendí viéndolo a él, ¿no? Aprendí cuando él me decía, ayúdame a darle clases a este niño, ¿no? Que quiere aprender matemáticas, enséñale tú. Yo era medio malo para las matemáticas, pero mi padre me tenía fe, me tenía confianza, ¿no? Y me di cuenta me di cuenta siglos después, que mi vocación, una de mis vocaciones también era la enseñanza, ¿no? Una de mis vocaciones. Creo que tengo eh, eh, unas pocas vocaciones y tengo muchas más necesidades, pero eso soy, amigo. Tal vez un aprendiz, un aprendiz. Hace un momento te comentaba, Germán, pues somos almas inquietas, ¿no? O sea, no somos de las personas que vemos solamente, aprendemos viendo, ¿no? Preguntamos el por qué, ¿no? Y cuando nos educaron, de pronto muchos adultos, nuestros padres o nuestros abuelos nos decían, quieto niño, no preguntes, ¿no? Y nos decían, bueno, eres malcriado por preguntar, pero no por preguntar en sí, porque el preguntar también es parte del descubrimiento. O sea, de hecho, en la educación existe el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, el germen del descubrimiento es la curiosidad. Y la curiosidad, pues, es lo que nos mueve, lo que nos hace preguntar, ¿por qué sirve esto? Imagínate si Albert Einstein o algún científico no hubiese sido inquieto o curioso para descubrir algo, ¿no estaríamos nosotros gozando acaso de algún beneficio, digo yo? Yo creo que los preguntones somos los buscadores del equilibrio del mundo. Somos los que no nos satisface un polo, ¿no? Sino intentamos encontrar qué más hay en ese punto que se acaba de descubrir o que consideramos que es la,
la eureka del conocimiento, de la salud, de la psicología, de la medicina, ¿no? Creo que los preguntones tal vez no sabemos mucho, tal vez tenemos más curiosidades, pero esa curiosidad es inquietante y tan inquietante que da sed, ¿no? Contagia de esa sed al resto, ¿no? Recuerdo cuando era muy muchacho, alguien vino a dar unas charlas, ¿no? Yo era muy muchacho, creo que había tenido unos entre 16 y 20 años, por ahí estaba. Vino a darnos unas charlas acerca de un tema social, ¿no? En esa época el concepto que se movía dentro de mi sistema religioso era que tenías que casarte con una mujer hogareña, una mujer que cocine, una mujer que planche, una mujer que haga los quehaceres de la casa, ¿no? El concepto del patriarcado, más o menos, ¿no? Así las Exacto. ideas. Yo era un muchacho, no creo haber leído tanto sobre ese tema, y es más, en esa época no teníamos acceso a ese tipo de información, aunque ya había en otros ámbitos culturales, ya existía ese explotar, esa semilla que estaba comenzando a florecer, ¿no? En países, llamémoslos desarrollados, ¿no? O más curiosos, o qué sé yo. Y me llamó la atención porque él hablaba de que inclusive para elegir una buena mujer tenían que verla cortar la papaya. Y decía, si ella corta la papaya y desperdicia la fruta de la papaya al cortar la papaya, no es buena mujer. No la elijan, no es ella. Wow, wow, decía yo. Y Wow. yo curioso, mira lo interesante que porque era un muchacho, me le acercaba al hombre y le preguntaba con toda la sinceridad. Yo creo que él me miraba con cariño, porque creo que si a esta edad le hiciera esa pregunta, él se incomodaría, porque entendería que ya tengo una respuesta, ¿no? Pero me veía todavía tierno, en pañales de descubrir algo. Me decía, pero ¿y si de pronto es una científica? ¿Y si de pronto es una genial administradora? ¿Si de pronto es una increíble mujer en el liderazgo, capaz de mover con su cerebro grandes proyectos? Y él me miró nomás y no me pudo, que yo recuerde, no me contestó, porque yo estaba dándole una respuesta a la pregunta. Entonces, si mi curiosidad se quedaba ahí, yo me hubiese encerrado en esa idea por siglos, ¿no? Por siglos. Entonces, yo sí me hacía las preguntas, ¿no? No les encontraba respuesta, no les encontraba respuesta. Y hubiese querido ser más lector, más sediento lector, ¿no? Pero tal vez fui un poco negligente en eso, porque hubiese encontrado más respuesta a muchas cosas que todavía me pregunto. De hecho, Germán, ¿no? Complementando el punto de la curiosidad, ¿no? Que me llama mucho la atención. Es un tema que viene desde muchos años atrás, en la antigua Grecia. Recordarás los filósofos, ¿no? Aquellos maestros, ¿no? De la sabiduría, pues Sócrates, Platón. ¿Qué decían ellos, no? Ellos se reunían en lugares, conversaban, y más que conversar, creo que planteaban interrogantes, les enseñaban a sus estudiantes que por medio de las preguntas llegaban a la luz, ¿no? De eso, el concepto es la mayéutica, era, ¿no? Si no estoy equivocado. Y es así como esa doctrina, digamos, muchos docentes en las aulas se enseñaba, recuerdo yo, en mi época, de pronto tú también la recordarás, ¿no? Los profesores de antes, cuando antes de empezar un tema nuevo, por medio hacían un repaso, pero lo hacían por medio de preguntas, y las preguntas no eran solamente de conocimiento, sino eran preguntas reflexivas, ¿no? En donde Reflexivo. uno pensaba, analizaba, y eso es lo que realmente el maestro debe sacar lo mejor de los estudiantes, ¿no? O de los aprendices en este caso, ¿no? Y considero de que eh, la mejor manera, la mejor forma, o una tal vez de las mejores formas es por medio de ese diálogo, de esa interacción, ¿no? Por ejemplo, eh, no es el erudito, no es el que más sabe, el que más conocimientos tiene, sino el que sabe cómo impartirlo, el que sabe cómo llegarlo, el que sabe cómo incluso hasta cuestionarse, ¿no? Porque la verdad no es la que yo tengo en mis manos, no la tienes tú solamente. La verdad depende de cada persona, de cada situación, es lo que cada individuo también posee, ¿no? En su vida, en su forma de
de ver las cosas, ¿no? Germán. Ujú. Sabes que permíteme una ilustración y permíteme usar la Biblia. No la voy a usar como cristiano o como religioso que soy. Permíteme usar desde la perspectiva filosófica y pedagógica, que es muy válido, por cierto, ¿ah? Siempre vemos la Biblia como un libro sacrosanto, espiritual, hecho solamente para los religiosos. Pero los famosos educadores, los que hacen doctorados en pedagogía y demás, tienen que ir a los principios históricos de la Biblia y sus métodos y sistemas de enseñanza. ¿Por qué? Porque te voy a comentar por qué. Una de las cosas, ¿no? Hay una parábola de Jesús que cuenta la parábola del sembrador, ¿no? Dice que él salió y comentó la parábola, ¿no? Dijo, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla junto al camino. Vinieron las aves, se comieron y no quedó nada en ese terreno. Tiró la semilla junto a las piedras y vinieron las aves y se secaron y se murieron esa semilla. Vino el sembrador y tiró la semilla entre espinas. Las espinas crecieron, la semilla creció y las espinas ahogaron a la plantita. Y al final dice, en la cuarta, dice, y vino también el sembrador y tiró semilla sobre buena tierra y dio fruto a ciento por uno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, floreció. Entonces el predicador les dice a los discípulos, ¿qué significa esto? Y ellos quedan inquietos, quedan inquietos. Y el Señor para ahí su parábola, no da una explicación, no les da una doctrina, no les da una filosofía, para, para ahí. Y les dice, váyanse. Y los manda. Fue tal el sistema educativo de Jesús, el método de educación de Jesús, que estos tipos se fueron y en el camino habla y habla y habla. ¿Y qué habrá querido decir? ¿Y qué será la semilla? ¿Y qué será el terreno? ¿Y quién será el sembrador? Y hablaron y hablaron y hablaron. Y hablaron. Los tipos hablaron toda la tarde. Dice la historia bíblica que en la noche ya no aguantaron más y fueron y le alaron el traje al Señor. Señor, Señor, No por favor, entendemos. explícanos. El más grande maestro genera inquietudes. El más grande maestro genera pensamientos. El más grande maestro genera conclusiones. No hay una explicación de cómo el Señor les da la conclusión después. No hay. Lo que algunos creen es que las ideas del conjunto, el Señor las tomó, rescató las mejores e hizo una aplicación, que es lo que está en el mismo pasaje de la Biblia. Entonces, al revisar este sistema de pedagogía es maravilloso, ¿no? Porque regularmente pensamos que el maestro es el transmisor de Así un es. concepto, de una información ya medida, cerrada, preestablecida. Pero resulta que el maestro de maestros, como lo consideramos los cristianos, los religiosos, y pido disculpas por si alguien se siente incómodo por esto, pero no, No, no le no te estoy, preocupes. no estoy, no estoy promocionando una forma de religión ni nada, estoy hablando de básicamente la filosofía pedagógica, Así es, correcto. pensador como es Jesús, porque es considerado un pensador también, ¿no? Así es, un maestro. Platón, como Aristóteles, como cualquier otro. Entonces, eh, increíble, ¿no? Cómo logró crear esta inquietud en el alumno, ¿no? Que creo que es la máxima de un profesor. Hay quienes dicen, la máxima de un profesor es enseñar lo difícil. No, la máxima de un profesor es dejarle suficiente inquietud al alumno para que pueda, después de su vida, después de haberlo conocido en el aula, seguir buscando la verdad. Para nuestros amigos que están escuchando este programa, La Hora de los Emprendedores, tenemos invitado a Germán Wambo y estamos haciendo una introducción justamente sobre, antes de comenzar a abordar ya el tema de lo que es obviamente su emprendimiento, hemos tocado el tema justamente de lo que es aquellos conceptos que generan pues en el aprendizaje, ¿verdad? Y no solamente en la educación, estimados amigos, ¿no? Es para la vida, ¿no? Se tomó como ejemplo, bueno, yo ilustré con los eruditos de la antigua Grecia, Germán lo hizo con el Maestro Jesús. Entiéndase pues que exactamente Jesús es visto no solamente en el ámbito religioso, es reconocido en muchas facetas, ¿no? Como maestro
es el mejor. Entonces, y de ahí justamente, Germán, se derivan muchas corrientes, ¿no? Corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, corrientes académicas, ¿verdad? Pero lo que realmente la génesis o el fruto justamente viene de ahí, de lo que tú mencionas, ¿no? O sea, apartar la Biblia o negarla o decir que es un tema, digamos, digamos, o sea, no me quiero yo meter Solo para la en la religión, conciencia, solo ¿no? para la religión. Exactamente, pero no, pero contiene una enseñanza, una profunda, que incluso es reconocida por personas que no son practicantes, ¿no? Así, Que no creen. También lo han reconocido que ha habido una enseñanza dentro de la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? así es, así es Eh, justamente. sí, entonces justamente eso es lo que hemos estado ahorita en estos comentarios, digamos, compartiendo la idea, ¿no? Bueno. Amigo Germán, cuéntanos un poquito, ya abordando el tema sobre tu presentación, que ya lo hiciste muy bien. Este, eh, en la entrevista anterior abordamos de una manera muy general, ¿verdad?, sobre los emprendimientos, pero actualmente en tu logotipo, en tu presentación, ya está, se ve el nombre claramente, es un instituto de inglés. Para que tengan claramente los amigos, es una academia de inglés, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre el emprendimiento al cual te dedicas, Germán. Bueno, básicamente es un instituto, tenemos los niveles de inglés A1, A2, B1, B2, llegamos a las personas de manera presencial, de manera online, eh, tenemos cursos en diferentes horarios, eh, tratamos de ser lo más personalizados, tenemos un límite de alumnos por aula, no creemos en las aulas masivas, no creemos en las aulas masivas, creemos que es la manera más egoísta de descuidar a un ser humano, porque la educación es cuidar a un ser humano. Si es solo material el interés en la educación, es malévolo, porque la educación es la formación de la mente de un ser humano. Y si es delicado formar el cuerpo para un físico-culturista, tan delicado también es formar la mente de un ser humano, ¿no? Entonces creemos que si una aula es desproporcionada al punto de que no puede ser atendido un alumno de una manera tal vez no 100% cercana, pero que haya un espacio para descubrir que el alumno no está encaminado en el sistema, no está desarrollándose, puede haber un stop, un alto, detengamos un rato el carro, ¿ah? Alguien se queda. ¿Por qué se queda ese joven, ese niño, ese adulto? ¿Por qué ese adulto no ha podido asimilar inglés en sus 12 años de estudiante o en sus 18 años, incluyendo la universidad? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿acaso no le daban inglés? ¿Qué fue el ocasionó que para que algo no lo asimiles en 18 años o en 12 años, tiene que ser algo traumático, no puede ser algo tan frágil, ¿ah? Entonces, nosotros hemos tratado de crear un sistema humano de enseñanza, no un sistema de educación, básicamente, un sistema humano. Mis alumnos pueden llegar y acercarse al profesor, pueden acercarse al director, pueden acercarse al coordinador. Las madres pueden llamar y consultar, mi hijo, ¿cómo está? Por favor, hágame una evaluación. ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está caminando? ¿No? Hacemos reconocimientos cada 2 meses y medio, los consideramos una obligación porque es necesario que el padre vea el crecimiento de su hijo. No puedo tenerlo al hijo repitiendo un nivel si es que el padre no está enterado de que el hijo está repitiendo un nivel. El hijo, padre tiene que saber eso, tiene que saber que él no merece un castigo para eso, se merece una paciencia para que logre asimilar lo que necesita asimilar para pasar al primer nivel. Entonces, ese sistema humano que hemos creado con toda la humildad y con mucho deseo de aprender más y descubrir qué más hacer, es el que tal vez nos ha mantenido vivos estos años, ¿no? Y eso, en breves rasgos, mi querido Andrés, acerca del servicio que damos, ¿no? Es importante, Germán, destacar, bueno, tú lo has hecho, las características del servicio, ¿no? Que no solamente se trata de promocionar o enseñar
en este caso un idioma, que es el inglés, sino cómo lo haces, ¿no? O sea, cómo te diferencias de una competencia, porque sabemos perfectamente que la brecha, estoy hablando de la brecha en cuanto a diversidad de lo que, en la oferta del idioma, ¿no? En academias, ¿no? Tanto en forma online, en forma presencial o híbrida, ¿no? Para nuestros amigos, que el término híbrido significa la combinación de ambos, presencial y virtual, ¿no? Entonces, lo que admiro, Germán, lo que escuché de ti, que mencionaste, es la parte humana. ¿Por qué motivo? La parte humana en estos últimos tiempos es la que más se ha venido a menos. Se habla mucho de calidad, de productividad, se menciona marketing, se menciona, bueno, muchos conceptos, ¿verdad? En el ámbito de las ventas, en las promociones, en los servicios, y está bien, yo no discuto eso, pero dejar de lado también la necesidad del alumno, de la persona, del ser humano, creo que eso no es tomar en cuenta una realidad que es tan básica, ¿no? Entonces, para mí un negocio no es solamente, es un ente productivo, ¿no? Que genera ingresos, o que tiene que pagar una nómina, o tiene que a fin de mes llegar, sino que además de eso, también deja algo, ¿no? O sea, me refiero a una cuestión de que las personas, en este caso, que están involucradas en en recibir un servicio, sientan que están recibiendo algo que les va a hacer, que les va a hacer crecer, cómo van a crecer, el inglés de qué manera me va a ayudar a ser mejor, cómo me va a abrir oportunidades, en fin, ¿no? Entonces, destaco eso y te felicito bajo tu guía, bajo la conducción. Sí, yo creo que hay productos que uno vende que son hermosos, pero son de una importancia básica. No, no que no tienen importancia, tienen importancia básica. Por ejemplo, si yo vendo una camiseta, está bien, elijo el color, elijo la talla, elijo el gusto de la camiseta, el modelo, y es importante, pero la camiseta de pronto no va a afectarme físicamente, no va a afectarme emocionalmente, no va a afectarme en mi desarrollo físico, mental. Pero cuando yo vendo salud o vendo formación o vendo educación, tengo que tener una preparación muy particular. O sea, tengo que ser consciente de que no estoy vendiendo un producto que solamente va a llenar el gusto, no va a caerme bien, ah, qué agradable este pastelito, me lo comí, listo, pasó el momento y bye. O sea, no es eso, ¿no? Y no minimizo, por favor, las personas que llevan esa área, es hermosa, yo me sirvo de su comida, compro su ropa, es hermosa, pero tenemos que hacer una diferencia entre ciertas áreas donde es mucho más delicado el tipo, lo que ofrecemos. Por ejemplo, en la salud. Si yo ofrezco salud y utilizo la salud para enfermar y curar, o sea, primero enfermo y luego curo, estoy manipulando al ser humano al punto de arriesgar su existencia. La educación es igual. Si yo no tengo el corazón, la disposición social, la capacidad humana de ver a un ser humano potencialmente a su desarrollo y lo utilizo solamente como un bien, como un ser humano de compra, un ser humano consumidor, estoy afectando a ese ser humano. Voy a dar un par de ejemplos rápido, ¿no? Mm. Cuando un niño fracasa en un instituto, por ejemplo, un niño va a mi instituto y está un mes, 2 meses, se va. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Me pregunto. Hago un seguimiento y hablo con los padres y les digo, escúchenme, no quiero que se quede porque me interese el plano económico de él, pero quiero saber por qué se va. Porque si él se va como alguien que fracasó y no pudo asimilar la materia, lo voy a marcar para toda la vida, porque él va a comenzar a repetir, no me fue bien, me sacaron, no pude, me equivoqué, y va a comenzar a marcarse en su mente, que fue lo que nos pasó a la generación nuestra
cuando éramos muy pequeños y nos decíamos que éramos incapaces para ciertas materias. Entonces, Claro, ¿qué hago con un ser humano cuando yo no he preparado mi mente y mi corazón para servirle? Lo puedo usar. Ok, vengan todos. Vendo cursos por 6 meses a 50%, paga adelantado. Venga, venga. 200 personas compran el mismo curso. De las 200 personas, 100 entran el primer día. Al mes, 50% de esas personas se fueron. A los 2 meses solo quedó el 10 al 20%. Eso quiere decir que hay un 80 a 90% de personas que van a manosear el fracaso. Yo vendía plataformas de inglés y le seguía a los que compraban. La ley me decía, el sistema donde yo trabajaba me decía que, ¿qué te importa lo que van a hacer con la plataforma? Lo que importa es que tú vendas, ganes y el instituto gane. Y yo vendía, era buen vendedor, pero yo les hacía seguimiento. Eh, Don Luis, yo le vendí una plataforma. ¿Cómo le va? No, don Germán sabe que no la ha abierto. Mes. Al siguiente mes, señora María, disculpe, yo le vendí una plataforma. ¿Cómo le va? Ay, don Germán, la abrí un día, 2 días y no la he vuelto a abrir. ¿Sabes cuántos había en la plataforma? La seguían y la siguieron por un tiempo. Menos del 10% de los que les vendí. Me dio ganas de llorar, profesor, amigos que nos escuchan, porque sentía que estaba fracasando. Estaba vendiendo algo que me estaba lucrando, pero no estaba cumpliendo el objetivo que yo tenía en mente, era formar. Entonces, perdónenme este mensaje medio moralista, medio ético, ¿quién soy yo, no? Pero, sinceramente, para mí áreas como la educación, la salud, son áreas muy sensibles, muy sensibles. Y para cuidar esas áreas o para dedicarse a esas áreas tienes que tener cabeza, pero tanto como cabeza tienes que tener corazón para saber que no puedes manipular a un ser humano, aprovecharte de él y aprovecharte de sus emociones y dejarlo en el aire. Te vas, chao, bye, no me importas, ya pagaste, no te voy a devolver lo que tú me has dado. El otro día un padre me trajo a su niña de 7 años al vacacional, entró al vacacional encantada, encantada. Cuando ya terminó el vacacional, él vio que ya no me pagó el siguiente mes y justo tuvo una complicación porque él tenía que irse a otra ciudad. Entonces, la niña estuvo unos poquitos días y él me dijo, me tengo que ir, don Germán, por favor, no se preocupe del dinero, no se preocupe del dinero, no hay ningún problema, tómelo como un pago de las molestias. Yo le pedí, le dije al señor, por favor, deme su número de cuenta ahora mismo. Don Germán, no se preocupe. Al hombre tal vez le sobraba su billetito, ¿no? Pero yo sabía algo muy importante. Él no me pagó un mes para yo darle 5 días de clase. Él me pagó un mes para yo darle un mes completo de clase. Le digo, pues permíteme poner un nombre, ¿no? Don Luis, deme su número de cuenta, por favor. Me lo pasó. Don Germán, no tiene que devolverme nada, insistió él. Yo le devolví lo que él me había consumido. Esto es suyo, esto a mí no me pertenece, porque usted me pagó un producto, pero yo no le he dado ese producto. Si yo no le he dado ese producto, yo no puedo cobrar ese producto. Le voy a cobrar los días que su niña estuvo de clase. Wow, el tipo se emocionó, me dijo don Germán, la verdad que nunca he tenido una experiencia así. Gracias por el respeto, porque usted y su niña merecen todo mi respeto. Ustedes han sido mis clientes. Lo último que voy a hacer es ganarles $1 de manera inadecuada. Hoy en día, los sistemas, yo sé cómo hacer eso, ¿ah? Estudié para hacer eso. Yo puedo hacer eso con mi sistema de ventas, yo puedo hacer un sistema de ventas de un año, venderte el año al 25% a 1.000 personas. Mañana voy a tener un carro bellísimo y les voy a ir a ver, y voy a tomar la foto para que me vean. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi ética? ¿Cómo están esos seres humanos es un que los asunto de debemos conciencia entrar a un realmente. programa y dejarlos que... No,
ahí no llego, no puedo llegar. No soy un santurrón, ¿no? Soy pecador y más pecador que muchos, pero no sirvo para eso. Y creo que estas vivencias y ilustraciones que tú nos has manifestado, Germán, son del diario vivir, ¿no? No solamente los amigos que escuchan de pronto se han de acordar, han de decir, ah, me hace acuerdo cuando fui al banco la tarjeta, o cuando fui a a la agencia, me Es tocó algo muy o me típico, vendieron. Es algo muy típico, ¿no? es algo muy típico. Y mira, con respecto a tu filosofía, yo la comparto realmente porque en el lugar donde nosotros pues, nos conocimos y colaboramos, prestamos nuestros servicios, que se trataba justamente también de brindar servicios de educación. Algo que yo aprendí es que justamente no es lo que ofreces, sino cómo lo ofreces, en términos de marketing o en ventas, dirían, la postventa, el seguimiento, ¿no? Lo que tú mencionaste, ¿no? En el seguimiento, en la postventa, no solamente es preguntarle, oiga, ¿cómo le fue? Oiga, yo le vendí el curso, sino también ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, los jefes les dicen a los vendedores, cuéntame el informe de la postventa, o sea, ¿qué has averiguado? La frecuencia, sigue usando el producto, el servicio. Estimada audiencia, continuamos nuevamente en la segunda parte aquí de nuestra entrevista la noche de hoy con nuestro invitado Germán Guambo, ¿no? Eh, Estábamos comentando, ¿no? Sobre la evolución que ha tenido, pues, en el servicio, ¿no? En lo que es eh, las ventas de los cursos de inglés, la calidad como se imparten y, en fin, ¿no? Es de interés para muchos, ¿no? Cuando necesiten tomar clases de inglés, cuando necesiten también conocer un poco más del idioma y aprenderlo, pues aquí está Germán, pues que él, bajo su guía, bajo su dirección, pues él les puede dar mucha más información, ¿no? Germán, ¿no? Volviendo al tema que estábamos conversando sobre sobre el servicio que estamos brindando, este, ¿cuánto tiempo llevas en esta apertura con el instituto y cómo comparas los resultados que se han venido dando desde el inicio hasta la actualidad? Bueno, cuando me dicen cuándo inicié, posiblemente mi fecha de inicio fue el COVID. Surgió como una necesidad. Unos profesores amigos me llamaron conociendo mi formación de vendedor y de organizador y de coordinador y me pidieron que yo sea que los coordine. En realidad, yo tenía una pretensión, pero yo la verdad con el COVID dije quedó truncado el tema porque eh, se paró todo, ¿no? Y lo que era institutos de inglés, por lo menos hasta donde yo sé, algunos hasta quebraron, ¿no? Algunos hasta quebraron. Entonces, después de eso empezamos y vimos que pude sostener, y gracias a Dios, porque estos amigos estaban pasando necesidades y yo también, así que pudimos trabajar en la casa mientras ellos también recibían dinero en época de COVID, imagínate, recibían dinero en época de COVID, lo cual era ya una bendición tamaño familiar. Posteriormente, la unidad educativa adventista de mi iglesia, que tiene unidades educativas, me pidió que les dé un servicio en el área de inglés. Ellos anhelaban que yo sea o les facilite un profesor. Eh, y luego de un diálogo se descubrió que había otras necesidades, porque ellos tienen un high school donde necesitan que los alumnos tengan nivel A2. Entonces necesitaban que un sistema muy eficiente les dé a ellos esa nivelación. Fue ahí que entramos en las unidades educativas, dirigente del área educativa de la Iglesia Adventista, el pastor Enildo Naciento, sí, perdonen si pronuncio mal el apellido de él, Nacimiento creo que es. Él me entrevistó, se sintió muy halagado, muy cómodo, se sintió muy cómodo de lo que conversamos, así que él eh, me dio apertura, ¿no? Me dio apertura para que yo pueda ir a las instituciones nuestras religiosas y abrir. Y gracias a Dios pudimos abrir en 3 lugares, ¿no?
de los cuales dos están funcionando muy bien, gracias a Dios, y eso, ¿no? Ese ha sido el proceso, básicamente. O sea, yo sumo 3 años en ello y unos 2 años en el COVID, creo que unos 5 años de existencia, en cierta forma. Es importante lo que tú remarcas en la época del COVID, ¿no? Recuerdo, yo también me identifico en esa época porque fue justo cuando yo también me inicié, me independicé también y después, bueno, aperturé también un centro académico y bueno. La época del COVID es recordada pues no solamente por las situaciones ajenas a la vida, sino también al impacto que muchos sufrieron en los negocios. Fue el fin de muchos, fue el cierre definitivo y también fue el nacimiento de otros negocios, ¿no? El advenimiento de negocios digitales que ya venían años anteriores. Pero en fin, muchas personas que comenzaron con una vía inicial, luego fueron en el camino alejándose, desmayando, y realmente quienes han perseverado, quienes han continuado, son aquellos que han sabido entender que tanto en el mundo de los negocios como en la vida, no sobrevive el más capaz, el más talentoso, el más fuerte, sino que el que tiene esa capacidad de adaptarse. O sea, aquel que tiene esa capacidad de adaptarse a los cambios, tiene inteligencia emocional, para entender que esto es como la marea. A veces subes, a veces puedes bajar, desciendes y luego subes. Es parte del proceso, ¿no? Pero aquí lo importante es que, que en ese proceso te sepas mantener ecuánime y luego prosperar. Pero la situación de próspera no viene solamente con los resultados inmediatos, sino a veces te toca esperar un poco más. Y realmente algo que aprendí, Germán, ¿no? En los negocios es de que es una escuela, es un aprendizaje también. Mira, yo tuve la oportunidad también de conocer muchas personas, personas con diferentes criterios, de los cuales aprendí, de los cuales pude absorber, de los cuales imité. También vi otros criterios que no de pronto, no es que no sumaban, sino que eran criterios totalmente eh, contrarios a la ideología que uno tiene, pero no digo que estén malos esos criterios, sino que simplemente no van de acuerdo a los valores que uno espera, ¿no? Sin embargo, todo eso a la larga eh, te convierte en el ser humano primero y luego en el emprendedor que tú realmente quisiste ser, ¿no? 5 años de emprendimiento parecieran que fuera ayer, pero te digo que es una constante evolución. Esto es como ir a una guerra y que no te vean después de 5 años. La gente sabe cómo te fuiste, pero no sabe cuándo vuelves. Es como en las Así es. películas, o sea, realmente conocen tu final, pero no vieron el proceso, ¿no? A eso me refiero, Germán. Yo siempre, bueno, en los últimos años, agradecí las críticas. Siempre, me encantan las críticas. No sé si porque fui formado por una familia muy exigente y muy criticona. Espero que no escuchen mi La piel familia. de cocodrilo se hace uno, ¿no? Sí, sí, no, y no es que no incomode a veces, ¿no? Pero me tocó administrar, te cuento, soy un profesor, así que siempre tengo ilustraciones. Alguien me preguntó, ¿cuántas ilustraciones tienes? Porque no has escrito unos 10 libros. ¿Cuántas? Le digo, sabes que una vez me puse a contar y creo que tengo unas 500. Y son personales, no son pues, que las que leí, porque las que leí son muchísimas. Yo no leo desde los 15, 14 años bueno, leí hasta cierta edad hartísimo, ahora leo poco, lo cual confieso como un pecado. Pero bueno, te cuento esa ilustración. Estaba administrando a un amigo que es artista y el desafío era exponer sus obras, sus cuadros en la ciudad de Quevedo, en los moles más importantes de Quevedo, que básicamente son tres, ¿no? Un mall que queda en el centro, un mall que queda más allá del centro y un mall que queda casi a las afueras de la ciudad de Quevedo. Los que viven en Quevedo más o menos van a ubicar, que son, por lo menos en esa época, eran tres moles principales, ¿no?
El uno creo que es dueño, el que hoy o fue alcalde de Quevedo. El otro es como un mall, no sé quién lo administra, el dueño, pero bueno. Y el otro era el famoso mall donde está el mi comisariato, ¿no? Bueno, fui al primero, ¿no? Fui al primero que quedaba ahí medio del centro, un poco más hacia el norte. Entré, ofrecí mi servicio, soy representante del pintor impresionista, el señor tal tal. Vengo a solicitar un espacio en su mall para exponer la obra de arte de él. Ah, mira, lo hermoso de esto fue que los tres me aceptaron gratis, gratis, no pagué un centavo. Inclusive uno de ellos me dijo que podía quedarme el tiempo que quiera. El tiempo, y era época de Navidad, época comercial. Claro, no nos autorizaron vender. Y yo sabía que eso estaba bien, porque yo no pagaba por el servicio de vender. Pero ellos sí me autorizaron a dar mi nombre, a firmar, entregarles volantes y que ellos fotografíen y digan qué cuadro quieren. O sea, igual los vendíamos afuera. Ellos sabían que íbamos a vender. Bueno, te acorto la historia. Cuando ya hicimos la exhibición en el mall más grande, llegó una dama, se paró ahí y justo ese día el artista no estaba y estaba la hermana. La hermana se paró ahí a atender a una dama y la dama empezó a criticar el cuadro. Yo la vi a la hermana de mi amigo que estaba perdiendo el control, sacando garras y dispuesta ya a ponerse a la defensiva, así que me paré al lado y la escuché. Cuando la vi que mi amiga iba a explotar, me metí en la conversación y le comencé a preguntar a la dama, ¿quién es usted? ¿Y de dónde viene? Usted me parece que no está aquí, no es de aquí del país o no ha estado aquí en el país mucho tiempo. Afirmativamente me dijo, yo soy eh, magíster en arte internacional y no sé qué cosas. O sea, era una especialista en pinturas. Y le digo, ¿y dónde estudió? Estudié en Europa, no recuerdo el país específico, creo que fue Francia, creo que fue Francia. Por las referencias más básicas entendía que ella tenía una cultura, un nivel cultural muy elevado en el área de la pintura, del arte. O sea, y eso no era cualquier cosa. Así que cuando ella siguió ahí, yo le seguí preguntando, ¿y qué te gusta del cuadro? ¿Qué no te gusta? ¿Qué le ves? ¿Qué notas? Y ella me descifró, ¿no? Le falta usar mejor los colores aquí, la luz estuvo así, la tendencia que él tiene es de esta tendencia, pero aquí este detalle le quita un poco de realidad, etcétera. O sea, una tipa preparada en ese ámbito, tenía un ojo clínico para eso. Cuando ya terminó, yo le agradecí y se fue. La chica, la joven, la hermana del artista, estaba al lado mío y yo le dije, sí o no, que es incómodo escucharla. Sí, me dice, porque viene a criticar. Y yo le dije, ¿sabes cuánto vale la crítica de esa mujer? Y ella me quedó viendo. Vale, tiene precio, claro. A ella, como a personas como ella, los artistas le pagan para que vayan a sus museos y vean sus obras de arte, los juzguen, los critiquen, les orienten cómo mejorar y proyectar mejor su obra. ¿Sabes cuánto puede valer una observación como la que ella acaba de hacer? Ya me dijo, ¿eso tiene precio? Sí. ¿Sabes cuánto puede valer? Hasta $3,000. Y ella se puso a reír. No, nos acaba de regalar $3,000. El tiempo que ella dedicó y esta conversación de casi una hora nos regaló eso. La cultura artística de esa mujer podía ayudarle a mi amigo a mejorar su proyección artística. ¿Notas tú las dos posiciones, ¿no? El incómodo, porque ¿por qué vienes a criticar tú? ¿Quién eres? Y el que sabía que esa crítica iba a ayudar en algo. Así que yo, bienvenida a las críticas, ¿no? Hasta dicen, si no tienes un amigo que te dice las verdades, búscate un enemigo que te las diga. Así que bienvenidos. Sabes, Germán, es propio, o sea, no es propio, sino, digamos,
es común en la en nuestra cultura latina, aquí en América Latina, que cuando se critica, primero que todo el término crítica viene del francés critique, ¿no? Critique quiere decir una observación, ¿verdad? Y es lo que tú mencionabas de la persona que había estudiado y que observaba todos los detalles, ¿no? Entonces, lo que ella estaba haciendo era una observación constructiva o como se conoce, crítica constructiva, ¿no? Lo que sucede es que nos quedamos con la palabra crítica y la palabra crítica la hacemos personal. Cuando decimos, él me critica, él te critica, él nos critica, es nuestro enemigo, es tu enemigo. No, no, no. La crítica no es personal, la crítica es contra algo que tú haces, ¿no? Si tú haces un trabajo, por ejemplo, tú me haces una observación, mira, Andrés, eh, tu trabajo es bueno, pero ponle atención a estos detalles. O si un amigo me invita a un lugar y me pregunta en confianza alguna observación, yo también le diré, ¿no? Se lo sabré decir en los mejores términos, seré respetuoso, pero se lo diré, ¿no? Entonces, el sentido de la crítica es mejorar, o sea, Germán, ¿no? Es mejorar, o sea, no es que me lo tomo personal y ya lo considero mi enemigo, ¿no? Qué afortunados aquellos que han pagado por la crítica, ¿no? Hay algunos que los critican gratis y no mejoran nunca, realmente, ¿no? Sí, yo dentro de mis sistemas tengo sistemas de evaluación que vienen a ser sistemas de crítica. Los sistemas de evaluación son sistemas de crítica. Una crítica apegada, algunas no muy bien intencionadas, pero por la parte de él que crea ese sistema, lo toma lo mejor, ¿sí, no? Porque me van a decir verdades crudas y bienvenidas, ¿no? No creo, yo no estoy de acuerdo. Es más, formo a mis profesores para dialogar de cualquier tema crudamente. Por Ujú. supuesto, primero les doy a ellos la seguridad plena de que ellos no son mis enemigos. Estamos en formación. Así que si estamos en formación, para ayudarte necesito decirte dónde voy a trabajar. Entonces ellos, aprendí, muchos de ellos, o sea, al principio sí los veía incómodos. Las personas con mayor edad sobre todo les afecta mucho porque tienen una gran trayectoria y un tipo que casi es un muchacho para ellos, que les venga a decir cómo hacer algunas cosas, les puede Sí chocar, es. ¿no? Y sí he visto que les ha chocado. Tuve un tipo que era un profesor fantástico, fantástico, increíble. Un tipo que me entendió en 2 minutos, me entendió y me descifró y me dijo todo lo que yo quería hacer. Yo decía, y él decía, ya, tú quieres hacer esto, esto, esto y esto. Ve, es esto, sí existe. Sé esto, wow, yo dije, él es lo que necesito. Tenía la cultura, la formación, la capacidad de enseñanza, era un buen profesor, pero no tenía la capacidad de empatizar y dialogar temas crudos. En el primer intento de un diálogo abierto, él se bloqueó y se botó del barco él mismo. O sea, yo nunca le dije, retírate. No, nada, ni siquiera me enojé. Me quedé frío. Pero igual siempre digo, ¿no? O sea, quien se va voluntariamente, tranquilo. O sea, no tengo por qué pedirle ni que se quede ni nada. Es su voluntad, no puedo forzarlo. Y va a estar, si yo lo forzo, va a estar en un lugar donde él no se siente cómodo. Y va a ser antes que una ayuda, un problema para él mismo y para el sistema. Y se fue. Entonces, yo tengo un sistema personal, por ejemplo, cuando yo doy una clase de cualquier área, trato de al final siempre pasar una hojita para ser evaluado, ¿no? Y les digo, y ahí hay preguntas donde les digo, sean crudos, no se preocupen, sean crudos. Y si ustedes no quieren poner el nombre, no lo pongan, no se sientan afectados. Es más, les pido, no pongan el nombre para que se sientan libres. Y sí, sí, a veces me ha asustado, pero han sido bondadosos en la mayoría, ¿no? Recuerdo en una clase que tuve para adolescentes, les hice una evaluación y bueno, me tiraron flores, yo estaba agradecido, y bueno, no me han tirado piedras, pero al final varios de ellos pusieron una observación, que sea más rígido con la disciplina para con ellos. ¡Wow! Me puse a leer eso y entendí que los jóvenes no solo necesitan mucho cariño y comprensión, necesitan también un líder fuerte. O sea, un equilibrio, claro. Ujú. Exacto, alguien que les diga, por aquí nos vamos y nos vamos.
porque ellos de pronto no tienen la edad todavía para evaluar que están parados frente al abismo y que están a un paso de caerse. Entonces necesitan, así como el elefante ve al pequeño elefantito que se queda y comienza a rearlo y viene la manada, lo rodea al elefantito y lo empuja a caminar en la senda que debe ir. Por supuesto, la ilustración no es perfecta. Así mismo, ¿no? O sea, ellos sentían que tal vez estaba siendo un poco paternalista con ellos, o sea, que alguna travesura podía detonar en más desorden y que yo debía ser más firme en eso. ¡Wow! Yo les agradecí. Desde ahí mi perspectiva de educación cambió, ¿no? Trabajo con los dos, con el equilibrio, ¿no? Con los dos puntos, Correcto. ¿no? El cariño, el aprecio, la consideración, la empatía, pero también la firmeza, la rigidez de una norma, de una puntualidad, de llegar a tiempo, de hacer una actividad, de cubrir una tarea, etcétera. Entonces, no pierdo ese equilibrio. Trato de no perder el equilibrio, que es difícil, ¿eh? Pero aprendí. Mira. Si no hubiese sido por esa hojita de tome, porque siempre me halagaban, porque el que se acerca te halaga, el que te quiere decir estás mal, ese se la aguanta. Dice, no, ¿para qué me voy a pelear con el profesor? No me va a tomar a bien. Pero en el papel pudieron expresarlo. Y yo fui enriquecido. Yo les agradezco, hasta hoy en día les agradezco a esos muchachos, esos pequeños diablos, pero fue enriquecedor. Yo aprendí. Si no hubiese hecho esa evaluación, no aprendí. Hubiese sido peor que si tú no hubieses hecho esa evaluación y de pronto esa crítica que tú nunca te hubieras enterado, de pronto a tus espaldas o de pronto alguien que tú no sabes o escuches aparte de alguien y te diga, mira, dijeron esto de ti aparte. Entonces, o sea, realmente fueron leales porque te criticaron, sí, pero te dijeron, pero fueron ahí directo donde realmente tú necesitabas en el momento oportuno cambiar. Y es lo que a veces necesitamos, es lo que en todo acto. O sea, por eso te digo, no es personal, no es contra ti como ser humano, es lo que tú haces, cómo mejorarlo, ¿no? Y es el gran debate, Germán, lo que tú hablabas de los valores, de que hay que ser rígido también en un equilibrio sano. El gran debate en la educación, que muchos dicen, a ver, el conductista, o sea, el tradicionalista, con el de la nueva ola, el de la nueva generación, como se dice, ¿no? Entonces, ¿Ya? el de la nueva ola, estamos hablando de métodos educativos, ¿verdad? ¿En qué se centra la nueva ola? No solamente es la tecnología, no solamente son las cosas innovadoras, no solamente es el boom del momento, el, el tema, cualquier tema que sea de educación, pero todo tema debe basarse en preceptos, en principios, y esos principios están basados en el conductismo. O sea, ¿de qué te sirve ser innovador si no eres puntual? ¿De qué te sirve ser disruptivo, loco, creador de contenido, ser cambiante, ¿no? Con tus alumnos, que tener esos pincelazos si no eres digamos, coherente o no eres disciplinado en algunas áreas, no tienes una base, o sea, es una mesa sin tener las cuatro patas, tienes dos patas o tres patas, en algún momento se te va a caer. Entonces, es lo que tú necesitas esos ingredientes tradicionales o como unos llaman conductistas, que no tiene nada de malo ser conductista, o sea, yo lo sigo siendo, muchos docentes siguen siendo conductistas porque sabemos que cuando se educa, hay que mostrar el camino. Y cuando se es joven, sí hay que ser estricto con ellos, porque la edad de ellos no da como para veces que por sí solos a ellos hay que, vamos, este es el camino, no te me vayas por acá. O, no todo es pan de dulce, no todo es motivación. También hay partes donde también el líder también tiene que hacer mover también a su grupo, ¿verdad, Germán? Así es. Yo creo, yo creo que hasta el desorden tiene una forma de orden. Los que defienden o atacan ese orden muy conductista, que nosotros de una manera u otra, como tú dices, lo aplicamos los docentes o los que lideramos, el desorden también, el desorden creativo también tiene una forma. Por ejemplo, eh, yo soy un escritor reprimido, ¿no? Me encantaría ser escritor, sí,
Algún día sueño en que si todo mi sistema funciona bien, yo me sienta a hacer otra cosa más que me apasiona, ¿no? Sería hacer arte, música, escribir, ¿no? Eh, y en la época que escribía un poquito más, eh, era la medianoche y ¡puf! Me venía una idea y me sentaba, cogí el papel y porque aprendí en un artículo que leí de un artista que el tema de inspiración no tiene un horario, Así es. no tiene un horario. Pero, decía él, tienes que respetar el horario de la inspiración. Si tú no lo respetas y tú dices, mañana continúo esta idea, mañana ya no te acuerdas la idea. Por ejemplo, si era una poesía, regularmente hay poesías que con una palabra es la llave para venir más ideas. Pero Claro, esa palabra mañana ya no tiene el mismo sabor. Y a mí me pasó 2000 veces eso. No una vez, me pasó miles de veces eso. Estaba a las 2 de la mañana y ¡puc! Vino una idea lindísima, chévere, una frase, una poesía, una reflexión. Entendí algo de una manera que no podía verlo de otra manera y me dio pereza. Mi falta de disciplina en ese desordenado esquema artístico no me hizo perder ideas que pudieron haber sido o pueden ser algún día que Dios me permita plasmarlos, ¿no? En libros o en otras cosas, ¿no? Entonces, te das cuenta, o charlas, ¿no? Charlas magistrales que me surgieron en un momento, me quedé dormido, ¿no? O me dio pereza levantarme, ir a buscar el papel y coger, y en esa época era papel, ¿no? O abrir la computadora y comenzar a teclear, ya a esa hora me daba pereza. Entonces, aún en eso hay disciplina, porque al no claro, respetar yo mi horario, mi naturaleza que me estaba diciendo, mira, aquí hay una idea, trabájala. Al no respetar eso, perdí. Entonces es interesante eso, ¿no? Está el que cree que es desordenado, pero en realidad necesita un orden. En medio de su desorden, necesita ser disciplinado. En medio de claro. su desorden, ¿no? Yo he escuchado a muchos artistas decir, no, nosotros escribimos a cualquier hora. Mentira. Escriben a la hora en que se sienten motivados a hacerlo y deben respetar su horario. Tienen un horario muy particular porque dependen de una estructura emocional de ellos propia, pero esa les exige. Y si no son ellos disciplinados a escuchar a esa inspiración, pierden las mejores canciones, pierden los mejores poemas, pierden los mejores escritos. Entonces, existe también un orden en el desorden. No es que es un desorden a todo el mundo. Bueno, a continuación acabo de inventarme el desorden que va a funcionar a todos. No, mentira. A algunos les funciona, pero deben respetar, aún así, Así alguna es. forma de orden. En el caso nuestro, tenemos estructuras conductistas en función de nuestros programas, de nuestros servicios, de nuestras labores, y es una generalidad eso, ¿no? Por eso hay que cuidarlas. De hecho, lo que tú acabas de describir es la teoría del caos, ¿no? Que del caos salen justamente del desorden, es una forma de orden, ¿no? Por ejemplo, tú me ilustraste con las 12 de la madrugada. A mí me ha pasado a las 3:30 de la mañana, que a veces, por ejemplo, un día arduo de trabajo, un descanso, y esa hora siento, no sé, algún llamado que me dice, a ver, ¿qué hiciste en el día? ¿Qué te quedó pendiente? Puedes hacer esto, wow. Y estoy tirado en la cama, estoy acostado, ¿no? Y a veces yo digo, ve, bien pudiera yo levantarme o hacer algo, ¿no? O pudiera hacer, y me ha pasado lo mismo que tú. Sigo en mi comodidad, sigo en mi descanso. Y después me arrepiento, después digo, ¿por qué no lo plasmé? Y cuando me vuelve a pasar, he tenido el valor, la valentía, como también me ha pasado que a veces también el peso de la comodidad te gana, ¿no? La comodidad es así, pues te enamora, pues no te tiene ahí. Pero realmente la disciplina puede ser muy amarga porque tienes que dejar la comodidad, puedes dejar tu momento donde tú estás en tu paz, en tu nada, y empieza, y el cerebro, pero a cambio de eso, tú sientes una especie de alineación y gratitud hacia tu misión, hacia todo lo que tú haces, porque tú dices, a ver, estoy haciendo lo que realmente
es mi inspiración, o sea, esto que estoy haciendo es el resultado de algo, o sea, no lo estoy haciendo forzado, no es un trabajo que porque me pagan solamente, sino porque es algo que va alineado a mis principios, bueno, y los resultados van a ser estos. Entonces, también es una forma de verlo, Germán, ¿no? así es, definitivamente, amigo. Sí, Amigos, estamos entrando a la última parte de nuestra entrevista la noche de hoy. No quisiéramos que se acabe, obviamente, pero siempre tenemos una secuencia y en las preguntas también hay reflexión ahí. Estoy seguro que muchos de ustedes también, al oírlo a Germán o al escucharme a mí también, ustedes también sacarán sus propias conclusiones, ustedes también tendrán su propio juicio, ¿no? Y eso es normal del ser humano. Somos mundos, somos tenemos el albedrío, ¿no? Y eso es lo que nos hace particulares, ¿no? Germán, para finalizar, quiero preguntarte unas palabras que son sencillas, pueden escucharse sencillas, pero puedes brotar de ti algo, lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, si yo te digo educación, o redención, ok, formación, eh, cariño, tiene que ujú, haber cariño en la formación. intelectual, Un ser humano constantemente desafiado. ujú, Dios, Eh, Base importante de toda la existencia. oportunidad, Eh, no existen, y si existen, las creamos. idioma inglés. Una herramienta vital para sobrevivir en un mundo intelectual. Y para terminar, mundo. La plataforma donde nos toca patinar. Hay que buscar el buen patín, el mejor patín, y hay que hacer suficiente ejercicio como para patinar con gusto y avanzar donde queramos. Muchas gracias, Germán, por tu aporte, ¿no? Y por contribuir a lo largo de esta entrevista, ¿no? Y en particular a la ejemplificación de cada término, en cada palabra, pues ahí realmente se ve, pues, tu manera, tu cosmovisión, tu forma de pensar, ¿verdad? Y te agradezco realmente por haber compartido este espacio, amigo Germán, ¿no? Espero que no sea la última bueno, no es la primera, ya es la segunda, ¿no? Espero que hayan muchas más y poder contar contigo en unas siguientes entrevistas. Gracias a ti, mi querido, como te llamo, profesor. Es la manera en cómo aprendí a conocerte y a respetarte. Así que gracias por esta invitación. Ahora eres un entrevistador, haces muy bien tu trabajo, me gusta mucho. Cuando me invitas me siento muy halagado. Y sigue, por favor, sigue, no te detengas. Me encanta lo que haces, amigo. Te mando un abrazo, te agradezco y gracias a las personas que te siguen también y que tienen la oportunidad de ver esta entrevista, que espero los inquiete más que concluya en algo. Sí, amigos, realmente este es algo que podemos resumir pues de toda la entrevista, pues el ser curioso, el ser emprendedor, la forma como decimos las cosas, la ética, el sentir que lo que haces no solamente es algo, sino para qué. Bueno, son cosas que ustedes también sacarán sus propias conclusiones. De mi parte también, Germán, mis mejores deseos, vibras, y yo sé que el instituto va a surgir y va a seguir encaminado, ¿no? De parte mía y del programa Laura en los Emprendedores, desearte que sigas adelante, ¿no? Muchas Que gracias, muchas gracias. tengan unas buenas noches, amigos, y el día de mañana también vamos a continuar con una nueva entrevista. Síganos y los esperamos. Que tengan una buena noche. Saludos a todos. Pasen bien. Gracias.